Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo. Ahora todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo. Es motivo de orgullo poder decir que en 7 de cada 10 familias está llegando cuando menos un beneficio o algo del presupuesto público que es dinero de todos. Además, para tranquilidad de nuestra conciencia y felicidad de todas y de todos, el 100% de las comunidades indígenas y de los más pobres del campo y de la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith, que bien podría constituir uno de los fundamentos de la economía moral que estamos aplicando. Decía, por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer, agregaría el inmenso placer de presenciarla. En otras palabras, la alegría ajena es nuestra propia dicha. No obstante, nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Imagínense cuántos adultos mayores han podido observar la reclusión sanitaria por contar con el derecho a recibir una pensión, así sea modesta. Ya se reformó el artículo 4 constitucional para convertir los apoyos destinados a los adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad, así como el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos, en derechos sociales prioritarios y obligatorios. De ahora en adelante el gobierno deberá cumplir con este mandato, sea del partido que sea. Este año, debido a la pandemia, los adultos mayores, así como los niños y las niñas con discapacidad, recibieron por anticipado sus pensiones. Solo falta pagar noviembre y diciembre. En 8 meses se han destinado a estos programas 115,000 millones de pesos en beneficio de 9 millones de personas. No es un gasto, sino una inversión. No son dádivas, es justicia. Antes a los jóvenes se les daba la espalda, se les discriminaba. Ahora tienen garantizado el derecho a la educación y al trabajo. Ya no son ninis, como despectivamente se les decía. Ahora son estudiantes becados o aprendices contratados con salario mínimo para que puedan capacitarse y salir adelante. No dejaremos que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. No están solos, con ellos estamos construyendo el futuro. 3 millones de agricultores y pescadores están siendo apoyados. Se les otorgan recursos de manera directa, se les ayuda con jornales para cultivar sus tierras,
se les entrega fertilizantes de manera gratuita y se establecieron precios de garantía para comprar a productores del campo maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Es un acto mínimo de justicia, como decía el poeta Carlos Pellicer, que coman los que nos dan de comer. Ahora, como dije, todos los apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios. Para ello, se ha fortalecido el Banco del Bienestar con el propósito de que la gente de las comunidades más apartadas pueda recibir lo que le corresponde sin tener que recorrer largas distancias. En 2021 se tendrán 2.700 sucursales en todo el país. Actualmente, con el apoyo de los ingenieros militares, se han construido 226. De igual forma, sigue avanzando el proyecto de Internet para todos. Ya hay conectividad en 26.789 localidades y en 2021 habrá señal en todo el territorio nacional. Se canceló la mal llamada reforma educativa y ahora caminamos juntos, maestros, maestras, madres y padres de familias, estudiantes y autoridades. Se están otorgando 11 millones de becas para alumnas y alumnos pobres de todos los niveles escolares. El gobierno colabora en el mantenimiento de las escuelas. Ya ha quedado claro que la educación no es un privilegio, sino un derecho de todo el pueblo. Gracias, gracias, muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México. A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido en 10% en relación con el año pasado y estimo que van a llegar a 40,000 millones de dólares a finales de año, un récord en beneficio de 10 millones de familias. Con el aumento de las remesas que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos a sus familiares, con los programas de bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna, ni en escasez de alimentos, ni en asaltos, y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Dije que será como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Afortunadamente, así está sucediendo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer. En el mes de agosto se crearon 93,000 nuevos empleos. El peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar, luego de haber estado a más de 25. La mezcla mexicana del petróleo de cero pasó a $40 por barril. El consumo de productos básicos, en vez de reducirse con la pandemia, aumentó en 9.5% en términos reales con relación al año pasado.
la recaudación de impuestos se mantuvo prácticamente igual que en 2019. Lo mismo sucedió con la inversión extranjera directa. Durante el primer semestre del año llegó a 17.969 millones de dólares. Lo mismo que en 2019. La caída de la economía, a pesar del desastre mundial, fue de 10.4% en el semestre, pero aún con la debacle fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando que lo que se está registrando en otros países como Italia, España, Francia y Reino Unido. Debo agregar que casi todos los países recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas en porcentajes elevadísimos. En contraste, nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates, entre comillas, inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados. Pero no debe olvidarse que al enfocar la solidaridad gubernamental a los más pobres, también beneficiamos indirectamente a los sectores que tienen alguna o mucha capacidad de ahorro. Los programas sociales han permitido a millones de beneficiarios preservar algo de su poder adquisitivo y de su capacidad de consumo, y por eso no se ha cerrado el mercado a miles de empresas y de comercios. La relación con los empresarios ha sido buena y respetuosa. A pesar de la crisis, la mayoría no despidió a sus empleados. Baste un dato. Antes de la pandemia estaban inscritos en el Seguro Social 20.500.000 trabajadores en cerca de 1 millón de empresas. En los momentos más difíciles se perdieron 1 millón de empleos y ya estamos recuperándonos. ¿Cuántos empleos se mantuvieron a pesar de la pandemia? 19.500.000 empleos. La mayoría de las empresas mantuvo a sus trabajadores. Los empresarios mexicanos cumplen con sus contribuciones, aceptaron aumentar el año pasado 16% al salario mínimo, este año 20% al salario mínimo, y decidieron voluntariamente aportar más para pensionar mejor a los trabajadores. Además, los hospitales privados nos han ayudado a enfrentar la pandemia y las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes. No tengo más que decirles gracias en nombre del gobierno y de nuestro pueblo. México es un país, sin duda, con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia. La principal riqueza de una nación no está en su infraestructura o en sus finanzas y ni siquiera en sus recursos naturales.
sino en su población y sus culturas, en la gente que la conforma y le da historia y existencia. Invertir en ella, en la población, en los mexicanos, en el pueblo. Invertir en su alimentación, su salud, su educación y su bienestar en general es lo mejor que se puede hacer para garantizar la fortaleza del país y su desarrollo presente y futuro. Desde julio pasado entró en vigor el nuevo tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. En estos momentos de crisis, el acuerdo que firmamos significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera, crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo. En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, quien nos trató con respeto y, lo más importante, elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América. Mantenemos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. En materia de política exterior, nos apegamos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Como es sabido, México fue el país que más votos obtuvo para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU.